Algunos dicen así: ningún ser humano nace culpable del pecado de Adán. ¿Esto es verdad o es falso? Otra vez, escúchalo. Ningún ser humano nace culpable del pecado de Adán. Y añaden y dicen: cada uno es culpable de sus propios pecados y se condenará al final por sus propios pecados. Suena tan lógico, suena tan razonable, es tan natural pensar así, que cada uno de nosotros es responsable por sus propios pecados y por lo tanto culpable de sus propios pecados, y si se va a ir al infierno entonces va a ser por sus propios pecados. Suena muy normal pensar de esa forma, y no vayan a creer que yo estoy negando esto, porque sí, la Biblia enseña que somos pecadores y que como somos pecadores estamos bajo la ira de Dios. Pero esta enseñanza por sí sola va en contra del testimonio de las Escrituras. En los primeros siglos del cristianismo, un monje británico llamado Pelagio atrajo a multitudes enseñando precisamente esta misma idea. Él decía: el hombre nace moralmente neutral y tiene la capacidad de decidir si es que hace el bien o hace el mal. Y Pelagio, este monje, predicaba, y era muy popular, diciendo: la salvación se logra por vivir una vida perfecta. Y vivir una vida perfecta es posible, porque el hombre no está manchado por el pecado, no nace manchado por el pecado, y tiene la capacidad moral para vivir siempre agradando a Dios, para vivir y decidir siempre lo que le agrada a Dios. ¿Saben qué? Es increíble la cantidad de personas en el mundo que se definen a sí mismos como cristianos, pero que creen en la doctrina de Pelagio. En otras palabras, son pelagianos, lo cual es una herejía muy clara. Estos pelagianos, dentro de las iglesias cristianas hoy día, dicen que el pecado de Adán no tiene ningún efecto sobre nosotros. Adán pecó y él fue responsable y se condenó por su propio pecado. Y dicen también que nosotros nacemos con la disposición a hacer el bien, con la capacidad de tomar decisiones moralmente buenas. Ellos también dicen que, lamentablemente, cuando nace el ser humano, que nace bueno, se corrompe, peca cuando ve la maldad a su alrededor, cuando ve el pecado de sus padres, cuando ve a la sociedad pecando también, y cuando ve el ejemplo del primer hombre, Adán, él finalmente decide imitar a sus padres, imitar a Adán y pecar. Y al pecar se condena. Sin embargo, a pesar de ese pecado, él puede también decidir por sí mismo revertir ese pecado y agradar a Dios y salvarse a sí mismo por medio de sus obras o por medio de sus decisiones o por medio de algo que él hace. Eso es pelagianismo. Y sí está vivo en muchas iglesias hoy día. Pero ¿es esto así? ¿Cómo alguien que se llama cristiano puede creer en algo así? Especialmente a la luz de Romanos 5. ¿Qué dice Romanos 5? La semana pasada vimos uno de los versículos más importantes de la Biblia entera, Romanos 5:12. Vamos allí y lo leeremos nuevamente. Romanos 5:12. En este texto, Pablo establece principios fundacionales para nuestra fe. Mira, léelo, dice así, Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y lo que dijimos la semana pasada es que en este texto Pablo nos muestra la entrada del pecado en el mundo, la entrada de la muerte en el mundo y la propagación de la muerte a todas las personas por culpa del pecado de Adán. Por un hombre entró el pecado en el mundo. Por un hombre, cuando pecó, es decir, Adán, entró la muerte en el mundo. Y por el pecado de ese hombre pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dijimos que esto significaba que todos pecaron en Adán. Él fue nuestra cabeza representativa, de tal forma que cuando Él cayó, nosotros caímos juntamente con Él. Ese pecado de Adán se nos cuenta, se nos atribuye, se nos imputa a nuestra cuenta. Así nacemos con el pecado de Adán. Pero aquí es donde alguien podría tal vez objetar. Dijimos la semana pasada que había algunos, diría yo muchos, que dirían, pero esto es injusto. Es injusto porque yo no estaba allí, yo ni siquiera había nacido. ¿Cómo puedo ser culpable de algo que yo no cometí? Sin embargo, Adán fue nuestra cabeza. En él estaba toda la humanidad representada. Cuando él pecó, nosotros pecamos en él. Y esa es una doctrina que tenemos que aceptar, porque si rechazamos y decimos que no, eso es injusto y yo no acepto que el pecado de Adán se impute a mi cuenta, entonces también tendría que decir, no, yo no acepto tampoco que la justicia de Cristo se impute a mi cuenta. Eso sería injusto porque yo soy pecador, Él fue justo, ¿y cómo se va a aplicar su justicia a mí? ¿Qué injusticia? Tendría que decir lo mismo. Así que debo aceptar ambos. Son doctrinas fundamentales de nuestra fe. Así como con Adán entra la muerte y entra el pecado, con Cristo viene la vida eterna y la justicia para todos aquellos que creen en Él. Pero hay otra objeción más. Hay otra objeción. Tal vez alguien diría esto. A ver, Pablo, tu declaración, lo que acabas de decir es débil, es un poco débil. Porque tú has dicho en Romanos 4:15, fíjense ahí, Romanos 4:15, lo leímos hace un momento en la lectura bíblica, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Tú has dicho esto, donde no hay ley, no hay transgresión. Porque la ley no está definida claramente y por lo tanto yo puedo hacer lo que yo quiera porque no hay ley. Y como no hay ley, entonces no hay transgresión, no hay pecado. Y si no hay pecado, tampoco hay muerte. ¿Cómo puedes decir que la muerte pasó a todos los hombres? ¿Qué pasó? El objetor, el opositor diría, ¿qué pasó entonces antes que fuera dada la ley de Moisés? Cuando todavía no había ley, entre Adán y Moisés hay un intervalo de miles de años. Hay millones de personas que vivieron entre Adán y Moisés y ellos no tuvieron ley escrita de Dios. No tenían la Biblia, no tenían los 10 mandamientos, no tenían ninguna de las regulaciones, de las prohibiciones de la ley de Moisés. Entonces, si no había ley, no había pecado. Y si no hay pecado, por lo tanto, no hay muerte. ¿Es esto lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de lo ridículo que dices, Pablo?
¿Cómo puedes decir que la muerte pasó a todos los hombres si según tu propia enseñanza no hay muerte donde no hay pecado y no hay pecado donde no hay ley? Te contradices a ti mismo en tus argumentos. Entonces, Pablo, anticipando esa objeción, en estos versículos que vamos a leer, versículos 13 y 14, Pablo hace un paréntesis para responder a esta posible objeción. Y su respuesta es sorprendente, su respuesta es muy clara. Lo que él dice, en pocas palabras, es que antes que fuera dada la ley de Moisés, sí había pecado y sí había muerte en el mundo. Y eso es así por el tremendo poder que tiene el pecado y que tiene la muerte también. Son dos enemigos poderosísimos de la humanidad. Es cierto que los pecadores que vivieron entre Adán y Moisés no pecaron como pecó Adán, porque Adán recibió un mandamiento directo de Dios y él lo transgredió. No pecaron de esa forma, pero sí pecaron. Y al pecar, sí fueron condenados por su pecado. Ahora, tal vez tú te preguntas, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Porque es algo tan lejano. Esa época ya pasó. Yo no vivo entre Adán y Moisés. Vivo en una época diferente. Y mi respuesta sería, sí, es una época diferente porque ya tenemos la ley de Dios. Y ya tenemos no solo la ley, tenemos el Evangelio de Dios, tenemos la revelación completa en las Escrituras. Pero piensa esto, si ellos pecaron y fueron condenados y murieron sin ley, ¿cuánto más nosotros, que tenemos la Biblia, tenemos la ley, tenemos un conocimiento pleno de la revelación de Dios? ¿Cuánto más nosotros vamos a pecar y vamos a morir también? Mi propósito, hermanos, es que nos humillemos en fe delante de nuestro Señor Jesucristo cuando contemplemos en estos versículos el tremendo poder del pecado y de la muerte. Vamos a leer entonces estos versículos y leeremos todo el párrafo junto, desde el 12 hasta el 14. Estamos en Romanos 5, del 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dos puntos muy sencillos. En el versículo 13, el pecado existía aun cuando no había ley. El pecado existía aun cuando no había ley. En este punto de su argumentación, Pablo tiene que detenerse. Pablo hace un paréntesis porque quiere explicar algo que él dijo en el versículo 12 y que podría malinterpretarse. La frase es esta, ya la sabemos de memoria. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte es universal. La muerte pasó a todos los hombres. La muerte reina en el mundo. Les decía la semana pasada, las estadísticas son terribles. De cada 100 personas, 100 mueren. Todos morimos. Pero un oponente imaginario diría, si no hay ley y por lo tanto tampoco hay pecado, entonces no debería haber muerte. En otras palabras, Adán recibió un mandamiento específico de Dios. Dios le dijo, no comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
pero él desobedeció, él pecó y por lo tanto murió, porque Dios le dijo, si tú pecas, ciertamente morirás. Murió espiritualmente y comenzó a morir físicamente también en ese instante. Pero la pregunta del opositor sería, ¿por qué murieron todos los que vivieron entre Adán y Moisés? ¿Por qué murieron? Si ellos no tenían ley, no tenían Biblia, no tenían mandatos de Dios específicos. El único mandato que Dios dio fue a Adán. Y luego no dio ningún otro mandato. Entonces, ¿por qué murieron todos los que vivieron entre Adán y Moisés si ellos no quebrantaron ninguna ley? Dice ahí en este texto, en el versículo 13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Uno podría decir, bueno, murieron porque eran culpables del pecado de Adán. Y eso es lo que dicen muchos, pero no creo que sea lo que Pablo quiere decir en este texto. Porque si así fuera, entonces Pablo no se limitaría solamente a estas personas que vivieron entre Adán y Moisés, porque todas las personas que han existido en toda la historia tienen el pecado de Adán, no solamente los que vivieron entre Adán y Moisés. El propósito de Pablo más bien es mostrar el poder del pecado, aun cuando no hay ley, el poder de la muerte, aun cuando no hay ley. A pesar que no había un mandamiento directo de Dios, sí había pecado. A pesar que no había un mandamiento directo de Dios, sí había castigo por el pecado, es decir, muerte. Miren la primera frase del versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Y eso es muy claro. Es clarísimo. Antes de la ley de Moisés había pecado en el mundo. Los que vivieron antes fueron pecadores, porque el pecado ya había entrado en el mundo por Adán. Entró por él y vino para quedarse. Así que todos los que vivieron entre Adán y Moisés son pecadores también. ¿Quebrantaron normas de Dios? Sí. ¿Quebrantaron normas escritas de Dios? No, porque no había todavía normas escritas, pero sí quebrantaron normas morales de Dios. Y por lo tanto, sí había pecado, y por lo tanto, sí había muerte también. Ahora observa con cuidado la segunda frase del versículo 13. Ya hemos quedado, había pecado en el mundo, pero mira la segunda frase del versículo 13. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso es lo mismo que hemos visto en Romanos 4:15. 4:15 dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Esto es claro, es la enseñanza del apóstol Pablo. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa que donde no hay ley, no se inculpa de pecado? La palabra clave para entender esta frase es la palabra inculpa. ¿Qué significa inculpar? Bueno, en el griego la palabra es enlogeitai y es una palabra que se toma del mundo del comercio, del mundo de la contabilidad. Significa poner en la cuenta, significa registrar. Esto no hay que tomarlo en un sentido absoluto, porque es clarísimo para cualquiera que conoce la Biblia que sí hubo pecado antes de Moisés. Y no solamente sí hubo pecado, sí hubo castigo por el pecado antes de Moisés. Les puedo dar varios ejemplos. El diluvio. En el diluvio Dios castigó pecados específicos de Génesis 6 que había cometido la humanidad. Entonces sí había pecado y sí había condena por el pecado y castigo por el pecado. Y todos ellos perecieron, murieron y se fueron al infierno
a excepción de Noé y su familia. También en la Torre de Babel. En la Torre de Babel pecaron, se enorgullecieron, quisieron alcanzar a Dios, pero Dios confundió su lengua, confundió sus idiomas y los esparció por todo el mundo. Sodoma y Gomorra. Dios castigó a estas ciudades por el pecado específico de la homosexualidad. Cayó fuego del cielo que consumió esas ciudades. Entonces, sí había pecado antes de Moisés y Dios castigó ese pecado, aunque todavía no había ley escrita, todavía no había ley de Moisés. Entonces, ¿qué significa esta frase? Otra vez hacemos la pregunta. ¿Qué significa? Que donde no hay ley, no se inculpa de pecado, no se registra, no se pone en la cuenta ese pecado. La llave para entender esto es lo que dice el versículo 14. Mira 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, sí pecaron y sí fueron castigados por su pecado. La diferencia es que no pecaron como pecó Adán. Adán pecó de otra forma. ¿Cuál fue la transgresión de Adán? Quebrantar el mandamiento directo de Dios. Dios le dijo, no comas del fruto, y él comió del fruto, voluntariamente, conscientemente, y cuando él pecó cayó toda la humanidad también. Pero los que vinieron después, sus descendientes, también pecaron y también fueron castigados por su pecado, pero no pecaron de la misma forma en que había pecado Adán. ¿Por qué? Porque su pecado, el pecado de estas personas de Sodoma y Gomorra, de Babel, no fue claramente definido porque no había ley. En el caso de Adán no hay problema, Dios le dio el mandato específico. Él pecó voluntariamente. Por ese pecado de desobediencia entró la muerte, entró el pecado en el mundo. Pero los que vivieron después de él también nacieron pecadores, se les imputó el pecado de Adán a su cuenta, pero también heredaron la naturaleza caída de Adán, y esa naturaleza se manifestó en pecados personales, y de esos pecados se está hablando aquí. Ellos pecaron, había pecado en el mundo, aunque no pecaron como pecó Adán. ¿Cuál es nuestra condición? Nuestra condición es la misma. Es la misma. Nacemos corruptos, nacemos esclavizados por el pecado, vivimos en un mundo de maldad, y esta realidad en la cual estamos no es una realidad reciente, sino que está presente desde el pecado de Adán. No hubo una interrupción en el pecado entre Adán y Moisés. Siempre, desde el momento que Adán pecó, ha habido pecado en el mundo. La descripción de cómo era esta gente entre Adán y Moisés es la descripción de nosotros. ¿Quieres leer qué dice? Génesis 6:5. Génesis 6:5. Así eran ellos y así somos nosotros también. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. No dice aquí, y vio Jehová que el pecado de Adán le había sido imputado a cada uno de los que estaban ahí en la tierra. No, eso es verdad, pero aparte de eso, vio la maldad, vio los pecados personales de todos ellos, que no se amaban, que se robaban, que se mataban entre sí. Vio que era una gran maldad en la tierra. Y luego dice ahí, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal.
Su naturaleza era inclinada al mal y pensaban solo hacer el mal y lo hacían, lo llevaban a cabo. Y por eso vino el diluvio, por eso vino el castigo de Dios. Y esta descripción es la misma que se aplica a nosotros hoy día, a toda la humanidad sin Cristo. Sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Estamos totalmente depravados y lo manifestamos en una vida de mentira, de insultos, de chismes, de robos, de asesinatos, de violaciones, cosas que ocurren todos los días. Entonces, en primer lugar, hemos dicho, sí había pecado. Antes de la ley, sí había maldad, aunque no había ley. Y, en segundo lugar, la muerte reinaba aun cuando no había transgresión directa de la ley. Porque no había ley. Y como no había ley, entonces no habían transgresiones directas de la ley de Dios. Pero sí había muerte. No solamente había el pecado generalizado, sino que también reinaba la muerte. Léelo ahí, Romanos 5, 14. No obstante, reinó la muerte. Cuando dice no obstante, se refiere al versículo 13. No había ley, y como no había ley, el pecado no estaba claramente definido, pero sí había pecado y sí había muerte. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y cuando habla de muerte aquí, ya lo dije en el mensaje pasado, no se refiere solo a la muerte física. Pablo no hace una separación, así como hacemos nosotros, tan estricta entre muerte física y muerte espiritual. Cuando él habla de muerte, se refiere muchas veces al paquete completo. Vamos a morir físicamente como castigo por nuestro pecado, pero también estamos muertos espiritualmente por el pecado, y esa muerte espiritual nos lleva a la muerte eterna, separados de Dios para siempre. Aún aquellas personas que no tuvieron ley y por lo tanto que no pecaron como pecó Adán, todas ellas murieron. Igual murieron y fueron condenadas por Dios, aunque no tenían ley. Mira lo que dice Pablo en Romanos 2:12. Romanos 2:12. La primera frase dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No tuvieron ley, pero pecaron y por lo tanto perecen. Y este perecer no es muerte física solamente, es muerte espiritual también. ¿Qué podemos decir entonces de Adán? Adán fue transgresor, aquí le llama la transgresión de Adán. Fue rebelde, fue desobediente al mandato específico de Dios. Lo hizo voluntariamente y las consecuencias de ese pecado fueron catastróficas para toda la humanidad porque Él fue nuestra cabeza. Así como entró el pecado, también entró la muerte cuando Adán pecó. En resumen, entre Adán y Moisés hubo pecado, ¿sí? Hubo maldad. Entre Adán y Moisés reinó la muerte. Aunque no tenían la Biblia, aunque no tenían la ley revelada de Dios. El punto de Pablo es este. Adán pecó y murió. Y toda la gente entre Adán y Moisés también pecó y murió.
pero no de la misma forma, porque Adán tenía una ley clara y directa. El pecado de Adán fue fundamental. El pecado de Adán fue tipológico, porque por medio de ese pecado entró la esfera de la maldad y el reino de la muerte a este mundo. Ambos, el pecado y la muerte, son enemigos poderosísimos de la humanidad, que esclavizan a la humanidad, que ejercen su dominio destructor sobre la humanidad, haya ley o no haya ley. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Ahora, a partir de la ley, a partir que se dio la ley de Moisés, la seriedad del pecado y la profundidad del pecado se hacen más visibles y más notorias todavía. Miren lo que dice en Romanos 3:20. Romanos 3:20. Pablo enseña aquí que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No es que cuando Dios dio la ley, recién apareció el pecado, sino que por medio de la ley, yo puedo saber y puedo conocer con claridad, con una definición precisa, qué es el pecado. ¿Qué es el pecado? Decía el apóstol Juan, el pecado es infracción de la ley. Entonces, yo puedo saber ahora claramente que soy pecador, y no solamente que soy pecador, sino qué pecados he cometido. ¿Cómo sé? Por la ley. Cuando comparo mi vida con la ley de Dios como si fuese un espejo, y aquí la Biblia dice, no mentirás. Uy, yo soy mentiroso porque yo digo mentiras. No robarás, soy ladrón porque robo. No codiciarás. La ley define aquello que le agrada a Dios y me hace conocer el pecado. Por eso digo, a partir del momento que se da la ley, la seriedad y la profundidad del pecado son más visibles, son más notorias, son más claras para todos. Mira también qué dice en Romanos 8. Romanos 8. Pablo lo explica bien. Romanos 7, 7, hasta el versículo 13. Quiero que prestes atención y vayas siguiendo el argumento de Pablo. Él dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. ¿No? La ley es buena, no es pecado. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero como la ley dice, no codiciarás, entonces yo sé ahora lo que es la codicia. Y sé no solo qué es la codicia, sé que soy culpable de la codicia. Porque eso es lo que hay en mi corazón. Mira el versículo 8. Mas el pecado, que ya existía, ¿no?, antes de la ley, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Este mandamiento que dice, no codiciarás, es bueno, es santo, es justo. El versículo 13 concluye diciendo, luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de, y esta es la frase clave, la frase final, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso.
Lo que significa es que cuando se dio la ley de Moisés, el pecado ahora es mucho más visible y claro, porque ya está definido. Y en un sentido se muestra más pecaminoso, porque está condenado por la ley. Los que vivieron entre Adán y Moisés no tienen excusa, no son menos pecadores que nosotros, simplemente no tienen un registro claro y definido de sus pecados. ¿Por qué? Porque no había ley. Sí fueron pecadores y sí fueron responsables por sus pecados, y Dios sí los condenó y están ahora en el infierno. Pero escucha bien esto, en un sentido muy real, los que luego estuvieron bajo la ley y nosotros que estamos ahora bajo el Evangelio, tenemos una mayor responsabilidad y vamos a sufrir una mayor condenación porque tenemos la revelación completa de Dios. Ya tenemos la ley, ya tenemos el Evangelio, ya tenemos la Biblia completa. Así que, si tú no haces caso, serás más responsable y sufrirás una mayor condenación que los que vivieron antes. ¿Acaso Jesús no lo dijo de esa forma a los que vivían en Capernaum? ¡Ay de ustedes, Capernaum! ¡Ay de los que habitan aquí en Galilea! Porque me han visto mis milagros, han escuchado mis enseñanzas. Tienen la ley, no solamente de Moisés, sino también la ley que enseñó Cristo. Pero su condenación, como no hicieron caso, será mayor que los de Sodoma y Gomorra, que vivieron antes, pero que no me escucharon, que no me vieron, y Pablo dice, y además no tenían la ley. Sí serán castigados, sin ley también perecerán, pero nosotros que la tenemos, somos muchísimo más responsables. Pablo, en estos versículos, se ha desviado un poco de su tema central, porque su tema central es la comparación entre Adán y Cristo. Pero este es un punto muy importante. Ahora Pablo quiere retomar su tema y lo retoma con una pequeña frase al final del versículo 14. ¿Qué dice al final? Dice: aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, reinó la muerte entre ellos, el cual es figura del que había de venir. ¿Qué significa que Adán es figura del que había de venir? ¿Figura de quién? Figura de Cristo. La palabra en el original griego es tupos, que a veces se traduce como tipo. Adán es un tipo de Cristo. Un tipo es simplemente una persona, un evento que se corresponde con una realidad futura. En el Antiguo Testamento tenemos varios tipos, varias sombras, varias figuras de Cristo. Adán es una figura, es un tipo de Cristo. ¿En qué se parecen Adán y Cristo? ¿Cómo se corresponden ellos dos? En que ambos son las dos cabezas de la humanidad. O estás en Adán o estás en Cristo. Y también en algo más se corresponden, en sus actos. Ambos actos, el de Adán y el de Cristo, trajeron consecuencias para toda la humanidad. En el caso de Adán, ¿qué entró por medio de Adán? El pecado y la muerte. Pero en el caso de Cristo, por su acto de obediencia al morir en la cruz, entró la vida eterna y la paz y la justicia para todos los que creen en Él. Yo creo que Adán fue salvo. Incluso Adán tuvo que confiar en Cristo para su salvación. Aquí cuando dice que Él es tipo del que había de venir, Pablo está escribiendo desde la perspectiva de Adán, porque para nosotros Cristo ya vino, para Pablo aquí Cristo ya había venido, pero para Adán Él era el que había de venir. Y Él tuvo que confiar en Él, en la obra que Él iba a hacer en el futuro. Esa obra por medio de la cual iba a deshacer
iba a restaurar todo lo que Él había malogrado. Porque por medio de Él entró la muerte, entró el pecado, pero Él tuvo que confiar en ese Señor Jesucristo que vendría en el futuro y que traería la salvación y la vida eterna y que revertiría todos los efectos desastrosos de su pecado. Entonces, hermanos, sí, el pecado es poderoso. La muerte es poderosa, pero Cristo mucho más, infinitamente más. Mira lo que dice ahí para terminar los versículos 20 y 21 en Romanos 5. Romanos 5, 20 y 21 dice: pero la ley se introdujo, es decir, Dios le dio la ley al mundo, a Moisés, para que el pecado abundase. ¿Qué significa esta frase? Ya lo deberíamos entender. No es que no había pecado, siempre hubo pecado, pero cuando se dio la ley, el pecado abundó, porque ahora estaba mejor definido, ahora sí estaba claro, ahora sí podía uno decir, sí, yo soy codicioso, mentiroso, soy ratero, porque ahí está la ley definiendo lo que yo he hecho. La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mucho más lo que hizo Cristo. Y el versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, que es lo que estamos diciendo, el pecado es poderoso, la muerte es poderosa y ambos reinan, pero así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lo que hizo Adán fue terrible, catastrófico y tuvo efectos sobre todos nosotros. ¿Por qué pecamos? Bueno, no hay que echarle toda la culpa a Adán, pero en cierta forma, Adán, con su pecado original, ese pecado se imputó a nuestra cuenta y nosotros heredamos su naturaleza pecaminosa. Fue catastrófico, fue terrible, pero también gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Por medio de Él viene la vida eterna, viene la justicia, viene la salvación, el gozo, la paz, por ese acto que Él hizo y por medio del cual revirtió todos los efectos que había cometido el pecado de Adán. Así que humíllate delante de Cristo. Solamente hay dos opciones: o estás en Adán o estás en Cristo. El único que puede rescatarte del dominio del pecado y del reino de la muerte es el Señor Jesús, no Adán. No le creas, como dije al inicio, a Pelagio, este hereje que dice que todos nacemos buenos y que sí, yo puedo decidir vivir una vida moral y que es posible alcanzar la salvación por mis buenas obras. Es puras mentiras. El pecado es real, la muerte es real y necesitamos un Salvador más poderoso que el pecado y más poderoso que la muerte. Y el único es el Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar para terminar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Y gracias por este texto que está cargado de teología. Y a veces podríamos pensar que no tienen nada que ver con nosotros. Pero, Señor, toda la Escritura es inspirada y toda la Escritura es útil. Gracias por mostrarnos el poder increíble que tiene la muerte y el poder increíble que tiene el pecado también, que nos dominan, que nos esclavizan en este mundo caído. Todos nacemos pecadores y todos nacemos mortales, pero gracias también por el Señor Jesucristo, porque Él es infinitamente más poderoso que estos dos enemigos, porque por medio de su muerte en la cruz y su resurrección, Él revirtió los efectos terribles del pecado de Adán. Y si confiamos en Él,
tenemos vida eterna y gozo para siempre. Yo te ruego que todos los que estén aquí, estamos aquí, tengamos esa misma seguridad de estar en Cristo, no en Adán todavía, sino en el Salvador. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.